Las videoconsolas son aparatos electrónicos que se conectan a un televisor o un monitor para el hogar, con el fin de entretener al usuario. En el cual se introducen cartuchos o discos de diversos juegos, que reflejan una temática visual, dinámica y que se controla mediante un mando conectado a un aparato. La historia de las videoconsolas está rodeada de éxitos y fracasos de los sistemas que fueron lanzados al mercado por las distintas compañías. En la industria de los videojuegos, las videoconsolas han sido clasificadas en distintas generaciones. Esta clasificación la determina su tiempo de lanzamiento y la tecnología existente. Las empresas fabricantes lanzan una nueva consola en determinado tiempo, que puede variar entre 5 o 6 años. Por otro lado, algunas generaciones están señaladas por un número determinado de bits, de la segunda generación hasta la sexta generación. Las primeras videoconsolas que aparecieron en el mercado eran todos los modelos con procesador de 8 bits. A partir de la tercera generación algunos fabricantes ya presentaban equipos de 16 bits. A partir de esta cantidad, se fueron realizando las siguientes generaciones de consolas. Una consola de generación superior no tiene que poseer necesariamente un procesador de bus de datos de más bits, al contrario que la creencia popular que piensa que cada generación se dobla el número de la anterior, ya que la potencia de un procesador está determinado además de por su ancho de bus por su estructura y velocidad. Las consolas que alcanzaban una cierta popularidad solían ser clonadas por terceros, bien porque estos obtenían la licencia para poder hacerlo o bien porque era una imitación made in China. También se han fabricado versiones algo diferentes de muchas de las consolas que casi todos conocemos. A continuación, se mencionará una gran gama de consolas que posiblemente no conocías. Empecemos. Apple Bandai Pidpin. Lanzada en el año 1995 por Apple Computer, cuyo objetivo era crear un ordenador barato dirigido principalmente a funcionar con títulos multimedia basados en CD, especialmente juegos, pero también funcionando como computadora de red. Pero Steve Jobs, el fundador de la Apple Computer, estaba fuera de ella, haciendo Toy Story en Pixar, mientras Apple por otro lado, fallaba catastróficamente con esta máquina. Fue vendida con un coste inicial de $599, y siendo considerada un ordenador barato, pero una vez fue identificada como una consola de videojuegos, y por tanto, su precio fue considerado demasiado elevado. Fabricó 100.000 unidades de las cuales solo vendió 42.000 unidades antes de descontinuarla, por lo que ya saben, fue una pérdida grande. Arcadia 2001. Fue una consola lanzada en el 1982 por la compañía Emerson Radio Corp. Compuesto por 51 juegos únicos, y las variaciones alrededor de 10. La propia consola tenía 5 botones. El poder, el de inicio, el reinicio, de opciones y el de seleccionar. Hay por lo menos 3 tipos diferentes de estilos de vaina y obras de arte, con variaciones en cada uno. Esta consola viene en 2 tamaños diferentes de cajas de plástico negro. El estilo corto, es similar a la de Atari 2600 en tamaño global. Y en el otro caso, la MPT-03, es de la misma familia, se parecen a la Super NES en tamaño y forma, excepto que son moldeados en plástico marrón. Sus etiquetas dan un aspecto mucho más moderno y estilizado, con solo una imagen mínima en cada una. Hay también una familia pirata, que no se parece en nada a los demás en forma, tamaño o diseño de la etiqueta. Las diferentes versiones utilizan los mismos cartuchos. Emerson Radio Corp. Vendió la licencia por lo que hay unos 30 clones diferentes de esta consola en todo el mundo. Aunque Emerson creó varios éxitos como Pac-Man, Galaxian y Defender. Ya con su llegada a Estados Unidos, ya era obsoleta y perdió la competencia con Atari. Casio Loopy. Fue una videoconsola de 32 bits, creada por Casio. La consola fue lanzada exclusivamente en Japón en el 1995. Fue la única consola de la historia que fue comercializada únicamente dirigida al mercado femenino. Solo 10 juegos fueron lanzados para ella, siendo la mayoría en los géneros GXB y disfraces. Una característica muy interesante de la máquina, es que incluía una impresora incorporada de color térmica que podría ser utilizada para crear etiquetas de imágenes del juego. Vino con un accesorio opcional, llamado tienda mágica.
Permitía a la máquina para ser utilizado con dispositivos externos, como videograbadoras y reproductores de DVD, para obtener imágenes de ellos, añadir texto, y hacer pegatinas. La máquina tiene solo un puerto de control, y un puerto de ratón. En cuanto a la uno de los casos puede detectar una ranura de cartuchos, un gran botón de expulsión de azul, un poder de encendido y apagado, un botón de reinicio amarillo, y una potencia LED rojo. Si la quieres, la puedes encontrar por eBay. Aquí un comercial por los japoneses para introducir la consola al mercado. Veámoslo. por otro lado, Gamecom. Fue una consola portátil que salió a la venta en septiembre de 1997, hasta el 2000, por la compañía Tiger Electronics. A pesar de que tuvo conexión a Internet, envío de mensajes de texto, y una pantalla táctil de baja resolución, tuvo pocas ventas debido a problemas internos. Al menos su precio no era demasiado elevado, poniéndose a la venta por $69.96 con un juego incluido. Se le podía insertar cintas parecidas a la Game Boy, pero con un diseño distinto. En el controlador, dispone de botones de menú, sonido, pausa, y otros 4 botones para realizar acciones. Solamente se conoce 20 videojuegos lanzados, y algunos de estos son Batman y Robin, Resident Evil 2, Duke Nukem, Mortal Kombat, y otros más. Vectrex. De la fabricante Smith Engineering, en 1982 se lanza en Estados Unidos por $199. Una muy rara consola con monitor integrado, no usaba píxeles en sus gráficos, sino tecnología de vectores. Solo poseía un mando, el controlador tenía una palanca y 4 botones para poder interactuar con el videojuego. Cuando llegó al mercado se agotaron las existencias, debido a la demanda de un juego que venía incluido en el sistema, llamado Mindstorm, donde se utilizaba una nave que le disparaba a otras naves, y tenías que evadir sus disparos y el contacto. En ese año, se estudió la posibilidad de dotarla de una pantalla en color, pero se desechó la idea por el alto precio que hubiera implicado. Una verdadera rareza en las videoconsolas, son bastante escasas y hoy consideradas piezas de museos. Así que ya sabes, si consigues una, quédatela. Gizmondo. Fue lanzada en el año 2004 en Reino Unido y Estados Unidos, fabricado por la compañía Tiger Telematic. Había retrasado su lanzamiento mundial varias veces, el cual finalmente no se produjo, por lo que solo es posible comprarla en los países anteriormente nombrados. La consola posee cámara, reproductor MP3, GPS, Bluetooth, Windows C, tarjetas SD y algunas variedades de videojuegos. Viene con un chip de Nvidia de 128 bits dedicado exclusivamente para aceleración 2D y 3D, y 64 MB de memoria RAM. Lo que la hace más potente que la PSP, aun habiendo salido al mercado un año antes. Todo ello en una pantalla de 2,8 pulgadas a una resolución de 320 de ancho por 240 de largo. Con un pequeño detalle, disponía de un joystick de 8 direcciones, algo de agradecer puesto que marcar las diagonales en este tipo de consolas, suele convertirse en un suplicio. Se dice que es de las consolas menos vendidas de la historia, la compañía se declaró en bancarrota 2 años después de lanzarla a la venta, por lo que se abandonó la producción de la consola, cancelando los juegos que habían proyectado. Por último, una consola con un tipo de sistema y opciones más interesante. Pandora. Es un sistema portátil de videojuegos, cuyo lanzamiento fue en mayo de 2010. El desarrollo de la consola empezó cuando se juntó el equipo, y planeó un sistema portátil que sobresaldría en las áreas en que la GP32 y la GP2X fallaban. Estas dos eran consolas con un principal atractivo, que era el uso de emuladores, reproducción AV, conexión a TV, conexión de puerto USB, a PC, y otras funciones. La consola Pandora está basada en el sistema Linux. Al estar basada en este sistema, cualquier desarrollador puede programar sus aplicaciones y juegos para este tipo de software.
Su objetivo principal fue la emulación de otras consolas, pero sus posibilidades fueron enormes, tantas como se les ocurrieron a los desarrolladores. Hasta aquí el video amigos, gracias por mirarlo. Si te ha gustado, puedes darle like pulgar arriba con color azul. Y si quieres ver más sobre distintas temáticas, suscríbete a mi canal, lo dejaré en la descripción del video. Recuerda, también puedes comentar sobre la temática, si conoces algo más del cual no se trató, eres libre de comentar. Próximamente subiré más videos para que los disfruten. Nos vemos luego. Adiós.